Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un video más acerca del piano Core EK50. En esta ocasión estaremos aprendiendo las funciones principales, las cuales son la función Shift. También estaremos viendo esta función de aquí del pitch, cómo activarlo y desactivarlo. Y también estaremos viendo una de las preguntas que me han estado haciendo mucho los suscriptores, es que el pedal no funciona, que qué pedal le utilizo. Entonces en este video pues yo les voy a revelar todo lo que yo sé acerca de este teclado en estas funciones. Pero antes de comenzar queremos saludar a Guillermo de México, que él nos ha escrito, y este video también va dedicado para resolver su duda. Así que comenzamos con la primera función. La primera función es la función del pitch. Entonces esto lo podemos encontrar aquí en esta palanquita. Por ejemplo, estamos tocando el piano, entonces ahí se activa, ¿verdad? Pero si algunos teclados no los traen activado, entonces para poderlo activar es muy fácil. Presionamos Setting y nos vamos a la página 2. Aquí en la página 2, aquí está en el número 3, entonces suena así. Pero también podemos bajarle al número 2 o apagarlo. Aquí está apagado. Entonces ahí depende de la configuración que tú quieras dejarle a tu piano. Entonces yo lo bajaré ahí así como está. Entonces esa función es muy importante y algunos hermanos y amigos me han estado preguntando, y por eso es que estamos resolviendo esta duda. La segunda función que vamos a ver en este video es la función del pedal. Muchos hermanos me han escrito qué tipo de pedal es el que yo utilizo, y les voy a dejar una imagen para que ustedes vean el pedal casero que yo fabriqué. No gasté mucho dinero, simplemente gasté aproximadamente 3 o 4 dólares. Pues la verdad me ha funcionado muy bien. Escuchen sin pedal cómo suena el piano. Ahora escuchen con pedal cómo sonaría. Voy a soltar el pedal ahorita. Ahí lo solté. Entonces algunos pues yo he visto que los hacen con grabadoras. Entonces yo quiero que ahí en los comentarios ustedes me dejen qué tipo de pedal es el que usan, y si han hecho algún tipo de pedal casero como el que yo les presenté en la imagen anterior. Y la verdad pues algunos quizás no les funcionan los pedales porque dicen me desafinan el teclado, me ha desafinado mi core. Entonces quizás no lo tienen bien configurado, pero yo les voy a dar ese consejo cómo hacerlo. Nos vamos a ir a lo que es a Setting y nos vamos a ir a la página número 3, y aquí dice pedal función, y nos tiene que tener aquí donde dice damper para que nos suene así. Lo vamos a soltar y luego lo volvemos a presionar otra vez. Entonces si está en otra función, por ejemplo en expresión, solamente va a sonar, ahí no suena, solamente va a sonar al presionar el pedal. Entonces ahí sí funcionan las teclas, pero si soltamos el pedal no funciona. Entonces ya sabemos que tenemos que estar en damper para que nos suene bien el pedal. Y luego cuando ya tengamos seleccionado aquí la función de damper, pues presionamos Shift para que sí, ahí ya queda guardado el efecto que nosotros le estamos dando al pedal. Entonces ahí por ninguna cuestión se va a mover el pedal, siempre y cuando tenemos que guardar todo lo que hagamos en un registro. Y si tú aún no puedes configurar tu piano para que suene de la mejor manera, entonces yo invito a que veas los videos que voy a dejar en la descripción para poder aprender más acerca de este tema. Bien, continuamos con la siguiente función, que es la función Shift. Esta función es bastante amplia, por lo cual el Shift es como, podamos decir, uno de los botones principales del piano Core EK50.
porque Shift no sirve principalmente para seleccionar, para salir de las carpetas. Como por ejemplo vamos a empezar por lo más básico. Con el Shift nosotros podemos hacer que el teclado, las bocinas del teclado dejen de sonar presionando Shift más Speaker Egg. Entonces ahí se apagó, ahí no suena. Solo nos va a sonar si lo tenemos conectado a otras bocinas. De lo contrario no nos va a sonar. Entonces si queremos que suene otra vez, volvemos a presionar lo mismo y ya se activa. Entonces ahí ya tenemos otra vez sonido en el piano. Para los efectos presionamos Shift y Setting. Entonces aquí tenemos otra función. Seleccionamos el efecto que nosotros queremos en el piano y luego volvemos a presionar Shift. Para seleccionar los sonidos presionamos Shift más, por ejemplo, Lower más Upper 1 más Upper 2 más Upper 3. Un ejemplo, Shift más Upper 1. Entonces aquí yo tengo un sonido, pero si yo quiero poner otro X sonido, por ejemplo el 002, entonces aquí ya lo tengo seleccionado. Solo presiono Shift. Entonces aquí en el Lower, poner el sonido que seleccioné, escuchen. Y así lo podemos hacer con todos los, por ejemplo con el Upper 1, aquí dice que está en un gran piano. Vamos a poner otro. Una armónica, por ejemplo. Y así sucesivamente lo seleccionamos y aquí ya lo tenemos. Si tú aún no sabes cómo dividir el piano, aquí en la descripción te voy a dejar otros videos para que vayas a ver cómo dividir el piano Core EK50 en dos partes. Shift también nos sirve para regular el tempo, como por ejemplo aquí hay un botón que dice Tap Tempo, pero aquí este bloquea el tempo que nosotros tenemos y él lo va dando automático. Les voy a poner un ejemplo. Aquí está un tempo de 62, porque voy a decir lo tengo graduado, pero si yo presiono aquí, él solo va a ir cambiando. Observen, uso el tempo de 30, 36, 39, 42, 40, 55. Entonces, ¿cómo yo puedo venir y poner mi propio tempo? Muy fácil, solamente presionando Shift más el dial. Entonces aquí ya se está moviendo el tempo a la manera que yo quiero. Esa es otra de las funciones de Shift. También Shift nos sirve para cambiar aquí en el octavador. Por ejemplo, aquí está en octava de 0 y aquí ya ponemos octava menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. Así es. También Shift nos sirve para retroceder los bancos, como por ejemplo estamos banco B, C, D, pero si yo quiero retroceder al C otra vez, presiono Shift y el banco y ya me retrocede al banco C. También otra de las cosas de las funciones de Shift es, vamos a apagar el piano, que este video está pendiente de hacerlo y lo vamos a hacer más adelante, en donde presionamos Shift más el botón de encendido y nos va a tirar el software que tiene el piano. Observen, ahorita lo va a tirar. 2.4, yo lo tengo atrasado, pero ya lo vamos a configurar para que esté al 2.10, porque por ese software es el que va ahorita el EK50. Entonces vamos a presionar aquí. Creo que estamos completos con esta función de Shift. Si me salté alguna, pues ustedes en los comentarios déjenme, háganme saber ahí qué otra función tiene el Shift, y con mucho gusto pues estaremos leyendo los comentarios y esperando que el video sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Y si son nuevos en el canal, pues no olviden suscribirse, dejar su like y hacer un comentario también, por favor. Estaremos subiendo más videos acerca de este piano, así que Dios les bendiga grandemente y nos miramos hasta un próximo video. Adiós.